¿No les pasa que de pronto les da por revisitar, a.k.a. stalkear, la vida de sus excompañeros de la secundaria o de la prepa? Y luego lo hacen y se dan cuenta del tremendo desarrollo de personaje que han tenido varios. Que los que eran guapos y populares ahora son calvos y panzones y deben pensión alimenticia, y las que eran matadas y serias ahora son unas tremendas libertinas. Ahí me sentí como mi tía la católica diciendo eso. Miren, dense por bien servidos si no les tocó que los más lacras y buleadores de la secundaria terminaran siendo líderes de partidos políticos que vinieran a pedirles el voto cada 3 años. Pero a lo que quiero llegar es que la vida es muy larga y muchas veces los juicios se quedan muy chiquitos al analizar todas las diferentes posibilidades y caminos y decisiones que tuvo una persona que tomar para llegar a ser lo que ahora es. El 12 de febrero de 1993 ocurrió un terrible crimen en Merseyside, Inglaterra. James Bulger, de 2 años, fue asesinado por otros 2 niños de apenas 10. Mientras daban la noticia en la televisión, un escritor de novelas infantiles medianamente populares, Gregory Maguire, lo observaba con asombro. Su familia, mientras cenaban, comentaban sobre esta tragedia y los presentadores de televisión llamaban crueles y malvados a los autores del crimen. Pero Gregory, que estaba justamente escribiendo una novela que hablaba sobre el bien y el mal, se preguntaba ¿de dónde surgió todo eso? ¿De dónde salía toda esta capacidad para hacer el mal? A medida que seguía analizando el asesinato y continuaban los debates intelectuales sobre si la culpa era de razones sociológicas, bioquímicas o espirituales, dice Maguire que se dio cuenta de que esa atrocidad alimentaba todo lo que había estado considerando sobre Wicked, su próxima novela. Pues resulta que este cuestionamiento no nació a raíz de este terrible crimen, sino que inició hace muchos años cuando él apenas era un pequeño y vio por primera vez El Mago de Oz. Una de las primeras películas en la historia en utilizar Technicolor, la primera técnica que permitía utilizar los 3 colores primarios para derivar de ellos todos los demás. Y definitivamente El Mago de Oz aprovechó al máximo este avance tecnológico creando una experiencia de colores, formas y texturas en la pantalla que la gente de esa época no había experimentado. Pero a Gregory lo que más le impactó no fue eso, sino que al ritmo de Ding Dong the Witch is Dead, toda una ciudad festejaba la muerte de la hermana de la malvada bruja del oeste. A lo cual, ella llega furiosa reclamando venganza. Era natural para todos asumir que esta bruja verde, fea y que vestía de negro era la mala, sobre todo comparándola con el grupo de personas blancas que vestía de colores. Pero Gregory se preguntaba, ¿por qué? Nadie sabía por qué era la mala, solo se decía que lo era. Además notó que ella y la bruja buena del sur se veían de manera peculiar, por lo cual pensó, se conocen, se han visto antes, iban a la escuela juntas. Crear esta imagen en su cabeza provocó que Maguire se riera a carcajadas, pero que luego pensara, no es una mala idea. Ambos eventos llevaron a Gregory a crear la novela Wicked, Memorias de una bruja mala, en la cual exploraría a profundidad la vida de esta malvada bruja a quien llamó Elphaba en referencia al autor del Mago de Oz, L. Frank Baum, y con ella se permitiría deconstruir la historia de origen de ella y de Glinda, la bruja buena del sur. Su paso por la Universidad de Chis, una escuela de hechicería en donde compartirían habitación, sueños, amores y sobre todo una exploración sobre el bien y el mal, la discriminación, la opresión y el poder. La novela empezó sin mucho éxito, pero fue incrementando en la medida en que la gente la iba comentando, al punto en que el 10 de junio de 2003, Stephen Schwartz y Winnie Holzman estrenarían la obra musical de Broadway del mismo nombre, protagonizada por Idina Menzel y Christine Chenoweth. La obra tuvo un éxito increíble, no solo por la genialidad del argumento, sino también por lo icónicas de sus canciones que trascendieron a la misma obra. Y ahora 20 años después, durante los cuales ha estado vigente esta obra en Broadway, llega por primera vez su adaptación cinematográfica. Dirigida por Jon M. Chu y protagonizada esta vez por Cynthia Erivo y Ariana Grande. Ahora todo este contexto lo di para ejemplificar que a pesar de tener diferentes adaptaciones a diferentes formatos, sí se puede lograr el famosísimo caballo perfecto. Pero también para entender la gran responsabilidad que tenían al adaptar Wicked, sobre todo considerando la tradición que tenían en el teatro musical, en el cine y en la literatura. ¿Y qué creen? En mi opinión, el caballo se mantiene.
Les voy a confesar que desde que se anunció Wicked yo tenía mis expectativas muy bajas. Por un lado por miedo a que no lograra sostener toda esta tradición de obras icónicas que forman el universo del Mago de Oz, y por otro también porque el director Jon M. Chu, a pesar de tener mucha experiencia en el cine musical, tampoco se había destacado por hacer algo muy relevante, sobre todo considerando la vara de medición con la que se juzga a los musicales. Que por cierto sí tengo que hacer un disclaimer aquí y criticar las críticas que he visto, sobre todo de YouTube, porque han sido varias que he visto que argumentan como: si te gustan los musicales, esta película te va a encantar, pero si odias los musicales, la vas a odiar. Cosa que me parece absurdo de decir porque es una obviedad que se le pudiera atribuir a cualquier género, es decir, podrías decir: si te gustan las películas de terror, te va a gustar esta película de terror, pero si odias las películas de terror, vas a odiar esta película de terror, ¿sabes? Usando esta lógica casi que puedes decir: si te gusta el cine, te va a gustar esta película, pero si odias ir al cine, mejor no la veas. Realmente no veo necesario decir esto a menos que te estés poniendo el curita ante ya sea un prejuicio propio o el posible prejuicio que pueda llegar a tener tu audiencia. Cosa que me parece por lo menos curiosa, sobre todo hablando de una película que precisamente critica los prejuicios. Y la verdad es que yo disfruté mucho la película, me parece que se nota muchísimo este cuidado que tienen las franquicias del teatro musical cuando se adaptan sus obras ya sea en otros países o en otros formatos. Específicamente hablando de Wicked, así es, al menos en teatro se ha vuelto casi que una garantía que no importa dónde la veas, verás una obra de calidad porque se buscan los mismos estándares en Broadway, en México o en Londres. Y lo mismo sucede con esta película, a pesar de que muchos desconfiaban de la elección del director, como comentábamos, o incluso de Ariana Grande como una de las protagonistas. Ahora sí que no una cachetada con guante blanco, pero sí un pelo ante su tremenda interpretación de Glinda. Y bueno, de Cynthia Erivo no le sorprendió a nadie por su experiencia en el teatro musical, pero la realidad es que ambas lo hacen de una manera fenomenal y tienen una química impresionante. Sus interpretaciones, coreografías y voces están impecables, y si a eso le sumamos todo el diseño de producción, dirección de cámaras, fotografía y vestuario, tenemos como resultado una experiencia entre todas las posibilidades que brinda el cine para crear imágenes muy bellas y secuencias de montaje impresionantes, pero con todo este lado del teatro musical y del virtuosismo de los artistas en escena. Una Cynthia Erivo con una voz impresionante, pero además sosteniendo un papel muy sólido y que dentro de esa coherencia del personaje pues también se pudiera llegar a interpretar como antipático, pero también conforme va avanzando la película vas empatizando con ella y con su entereza al plantarse en contra de la discriminación y de las injusticias. Aunque no podemos negar, y esto es normal entendiendo la naturaleza de sus personajes, que quien se lleva la película definitivamente es la Glinda de Ariana Grande. Que mucha gente está sorprendida por esta vena cómica, pero a mí en realidad no me sorprende, sobre todo porque, bueno, crecimos viéndola interpretando papeles bien chistosos en sus series de Nickelodeon. Claro que aquí está muchísimo más contenida, más pulida, pero siempre se le ha dado muy bien lo cómico, pues. Tiene esta ambigüedad que caracteriza a su personaje, en el cual por un lado puede ser frívola y superficial, pero por otro también puede ser empática y buena amiga, con su respectiva crítica irónica hacia la condescendencia blanca y mesiánica de ser el Salvador. Pero a mí me parece divertidísima, entrañable y con una voz que, bueno, a pesar de que ya sabíamos que es una gran cantante, aquí nos sorprende dándonos algo completamente diferente que de hecho no le habíamos visto en su carrera musical. O bueno, no le habíamos escuchado pues. Y miren, mucha gente está diciendo que la estética de esta película puede llegar a ser exagerada o incluso empalagosa. Pero fíjense que a mí no me pareció tanto, hasta me faltó un poco, diría. Me refiero a que viniendo del Mago de Oz y de Wicked el musical, donde todo es colorido y maximalista y donde siempre están ocurriendo cosas y moviéndose otras, creo que esta película sí se me queda unos tonos abajo. Por ejemplo, en la fotografía se me hace que está un poco hasta deslavado o con muy baja saturación. Es decir, por ejemplo, la escena de la ciudad de Esmeralda, que a pesar de que es muy impresionante y muy emocionante, sobre todo porque aparecen, bueno, las protagonistas de la obra original, Idina y Christine, y además todo este despliegue de colores y de cosas moviéndose y de gente bailando y coreografías y un montón de estímulos, pero aún así a mí sí me faltó un poquito más, pues eso, de color.
Y lo mismo con el tono de las actuaciones. Creo que en aras de irse hacia esta cosa más contenida, más realista, de pronto se pierden estas exageraciones en el movimiento, ¿no? Esta histrionicidad. Sobre todo Glinda, que es chistosísima, pero desde la obra original su personaje basa mucho su comicidad en su corporalidad. Christine es delirante por la manera en que salta y se expresa con las manos y las piernas y se azota contra la cama, y este exceso de energía es muy chistoso de ver. Y en esta película, a pesar de que sí está, lo siento más contenido por un lado por parte de la interpretación de Ariana, pero también porque esa expresividad y esa corporalidad se ve opacada un poco por el manejo de cámaras. Porque aunque Ariana se hubiera trabajado mucho más esta corporalidad exagerada, de pronto sí no la tienes en un full shot como sí sucede en el teatro, y que también por eso se opta por esa corporalidad, pues en el cine ya tienes un medium shot y entonces se pierde un poco de ese efecto. Pero ganamos otras cosas, por ejemplo, intimidad, ¿no? El director fue muy enfático en que lo que buscaba con esta película era una experiencia inmersiva, que te sintieras dentro de esos escenarios, y es algo que ocurre. Por ejemplo, en Popular, donde literalmente la cámara te acuesta a un lado de Ariana y de Cynthia. Entonces no es como tal una crítica, sino más bien una expectativa o un gusto personal, porque al final de cuentas son diferentes formatos y cada uno de ellos, ya sea el teatro o el cine, te permite diferentes posibilidades. Pero no les voy a negar que, por ejemplo, hablando del diseño de producción, yo sí disfruté más las escenas que hacían referencia a la escenografía del musical, porque entonces utilizaban elementos analógicos y era más interesante de ver a cuándo se valían del CGI, que en ocasiones no era el mejor. Ahora, mucho de lo que se le ha criticado a esta película es su duración, de casi 3 horas. Siendo esta nada más la primera parte. Y miren, yo nunca estoy en contra de que una película dure lo que tenga que durar, así sean unos poderosísimos y respetables 3 minutos, pero sí cuando solo se utilizan para ser redundante o para alargar escenas que luego se sienten pesadas, como sí creo que sucede en varias ocasiones. Es más, con decirles que cuando supe lo que iba a durar esta primera parte, sobre todo considerando que dura prácticamente lo mismo que toda la obra original, me emocioné porque entonces pensé, no van a tomar cosas solo de la obra musical, sino que también van a lo mejor agarrar cosas de el libro, y el libro me gusta muchísimo porque me gusta que profundiza justamente en este tema de la opresión con los animales, estos temas políticos que además son bien necesarios y bien vigentes ahora que va a entrar nuevamente Donald Trump al poder, por ejemplo, ¿no? O incluso el profundizar en la historia de Elphaba y sus traumas de discriminación, que son hartos todo lo que le pasó y que se explica en el libro, porque de pronto en la película me parece que quedó a entender como que nada más le hacían bullying por ser verde, cuando había más complejidad y profundidad sobre eso. Estas son cosas que se tienen que explicar por medio de canciones y de convenciones en el teatro musical por la naturaleza del mismo, pero ya que estamos hablando de una adaptación en cine que te permite muchísimas otras posibilidades, y además sumándole a el hecho de que iban a doblar la duración, pues yo pensaría que aprovecharían justamente ese tiempo para irse a esa profundidad, a evitar esa pues simpleza de alguna manera o esa superficialidad que sí tiene en la obra con respecto o comparándola con el libro, pero que aquí se pudiera encontrar un punto medio y creo que no se logra. Me refiero a que si ustedes leen el libro se van a dar cuenta de que literalmente es el hijo que tuvieron Harry Potter, Game of Thrones y hasta Mean Girls. Pero salió antes de todas estas. En muchos sentidos es incluso su mamá. Sin embargo, como ya lo he dicho, no podemos pedirle a una película que sea otra película, y la realidad es que esas no son las pretensiones de esta cinta, sino más bien regodearse en este maximalismo escénico y contarnos una historia dedicada hacia los niños, pero que tenga que ver pues con eso, ¿no? Con la opresión, con la discriminación, con la amistad y sobre todo con esta búsqueda de respuestas ante la pregunta ¿qué es el bien y qué es el mal? Y este juego de roles en el cual se reivindica al conocido villano no es algo nuevo. De hecho, lo pudiéramos interpretar como repetitivo considerando básicamente todos los live action de Disney, pero sería injusto reclamárselo a Wicked, ya que fue esta novela la fuente de inspiración para varias de estas historias.
Y creo que aquí lo manejan bien, claro, siempre teniendo en cuenta la superficialidad que supone ser una película de Disney y además estar dirigida a un público infantil, pero aún así me gusta esta ambigüedad moral de los personajes. Es decir, que en este reivindicar a Elphaba no fuera tampoco la más buena e impoluta del mundo, es decir, literalmente está chapulineándose a Glinda, y que también en este reivindicarla no llevaran a Glinda a ser la villana de Malolandia, porque también vemos que tiene ahí unas cosas pues, muy criticables, pero también otras que implican mucha bondad y que se le ve esta cosa de no quiero irme con los malos, pero a la vez he estado acostumbrada a esta comodidad y a este privilegio toda mi vida y no quiero soltarlo. Y eso es algo que le pasa a los personajes y es algo que les pasa a las personas en la vida real. Es decir, hubiera sido muy fácil simplemente cambiar los papeles y decir Elphaba es la santa que nadie comprende y Glinda es la villana porque rubia, sino que había complejidad ahí en sus decisiones, en su mirada y sobre todo en este final que te invita a pensar en cómo el sistema mismo te corrompe y te consume y te enajena si es que no estás dispuesto a desafiar la gravedad. Por acomodarse, por salvarse, por indefinirse, por evitar el conflicto, muchas veces fluctuamos hacia el camino de la menor resistencia y esta obra nos invita a explorar o intentar otras posibilidades, a cuestionar a la autoridad, a desafiar la gravedad, considerando claro todas las renuncias que supone tomar esta decisión, todos los sacrificios y, como en el caso de Elphaba, todas las soledades. Pero bueno, gente, ya saben que esa solo es mi opinión y me gustaría conocer la suya, así que escríbanme aquí abajo en los comentarios qué les pareció esta obra musical, qué les pareció esta reseña, qué opinan de mi opinión, aunque esto sea un Inception raro, pero me interesa. Y bueno, ya saben que también les agradezco un montón que hayan llegado hasta esta parte del video y que me serviría un montón también que me dieran su like, su compartida y su suscribida. Y bueno, también si así lo decides, que te unas como miembro de este canal. Si así lo haces, vas a obtener varios beneficios, por ejemplo, ser acreedor a los 4 videos exclusivos que están del Duerme Conmigo, en donde en compañía de la música de Hannah Unzueta y mi voz te vamos a, valga la redundancia, acompañar en tu camino antes de dormir, sin ignorar el hecho de que aparecerás en los créditos de este video. Si no me compras, te mueres. Y bueno, también aprovecho para invitarte a mi canal de podcast Cenital, en donde cada semana platico con una persona interesante sobre un tema también bien interesante. Están muy chidos, así que si te quieres dar una vuelta por allá, te voy a dejar todos los enlaces y todos los trucos aquí en la descripción y en las tarjetas. Yo te veo en el siguiente video, ¿vale? Que te vaya muy bien y que vayas por el camino amarillo. ¡Chao! Es una vampira bam bam, bam bam bam, vampira bam bam, bam bam bam, vampira bam bam, bam bam bam, vampira bam bam, bam bam bam.